Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más estamos aquí con este programa Verdad y Vida. Oh, qué bueno de que tenemos un Dios que habla y Él sigue hablándonos. Por eso en esta mañana queremos abrir realmente todo nuestro ser, nuestros oídos, nuestro corazón, para que el Señor siga hablándonos y Él siga dispensándose ricamente en nosotros por medio de este rico hablar. Vamos a entrar al bosquejo número 4 en cuanto al reino, lo que estamos hablando. Ahora voy a leer los 4 títulos que llevamos y en el 4 que vamos a entrar ahora. Pero primero queremos ponerlo en las manos del Señor para que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, aun todo lo que pensemos, que realmente sea el Señor mismo a través de nosotros. Por eso, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias, Señor, para que tú, Señor, nos limpie con tu sangre preciosa y tú puedes ensanchar nuestro corazón. Tú puedes abrir ese canal por el medio que tú puedas fluir, Señor, y puedas edificar tu iglesia, como nos profetizaste en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Señor, por eso en esta mañana abrimos nuestro ser para que tú seas el que hable, tú seas el que fluya. Señor, y te pedimos por cada radioyente, cada persona que escucha este mensaje, para que, Señor, tú lo llene de tu espíritu. Señor, aún te pedimos por el enemigo. Señor, ata al enemigo. Oh, Señor Jesús, átalo y enmudécelo, Señor. Y limpia la atmósfera para que este programa salga con fluir y pueda llegar a muchos hogares donde nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar este programa que se titula en la serie de mensajes El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. El reino de Dios está siendo desarrollado por medio de que Cristo como el Espíritu se está dispensando, aumentándose en cada uno de nosotros. En el mensaje 1 comenzamos hablando el desarrollo. El título es El desarrollo del reino de Dios hasta que llega a ser una esfera en la cual Dios mismo gobierna en su esfera divina, de la vida divina. Es maravilloso. Este primer mensaje fue muy rico y muy disfrutable. Entramos en el mensaje 2 también, que ya está, y se titulaba Llevar la vida del reino. Una vez que nosotros hemos entrado en este reino maravilloso que es Cristo mismo en su persona, necesitamos llevar una vida del reino, y al llevar como una vida escondida, que realmente hoy nosotros podemos disfrutar de ese Cristo como esa vida escondida, ¿no? Y en nosotros. Está el mensaje 3 que estuvimos la semana pasada y la anterior, con este mensaje que se titula El reino y la iglesia, y la verdad que disfrutamos muchísimo. Así que entramos en el mensaje 4, que se titula Vivir la vida del reino, dice, al cuidar de otro según el Espíritu. Es decir, que ahora nosotros necesitamos vivir esta vida del reino como cuidando a otro. No podemos vivir de cualquier manera, sino que realmente lo que Dios desea es que nosotros seamos esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Y entonces dice que al vivir y al cuidar realmente a los hermanos, a los nuevos que vengan y aún a la humanidad, nosotros necesitamos cuidarlos por medio del Espíritu y hacer que sea real nuestra experiencia con el perdón de Dios. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros.
Voy a leer aquí algunos versículos. Realmente estos versículos se van a escuchar mucho durante tanto este mensaje en cuanto a esta semana, como la semana que viene, porque estaremos varias semanas con este bosquejo. Y empezamos en Mateo 7:1. Entonces la vida del reino es esta. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Esta es la que el Señor nos está advirtiendo, que en esta vida del reino nosotros tenemos que ser aquellos que expresamos a Dios. El versículo 3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no considera la viga que está en tu propio ojo? El 4, ¿o cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Muchas veces queremos ayudar a los otros, pero queridos hermanos, somos nosotros los que tenemos que ser juzgados a nosotros mismos, y con los hermanos necesitamos tener misericordia. Dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es maravilloso, la verdad, el que podamos ver nosotros este asunto. El Mateo 7:12 dice también, así que todo lo que queráis que los hombres os haga a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora nos vamos a Mateo 18. Dice, en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. El 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso esto? Jamás entraréis en el reino de los cielos. Oh, dice, así que, el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un niño por esta causa, dice, a causa de mi nombre, dice, a mí me recibe. Es decir, que necesitamos que realmente nosotros necesitamos ser como ese niño. Oh, Señor Jesús. Otro versículo en Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Había venido, dice, a salvar lo que se había perdido. Es maravilloso, y pone el ejemplo del hombre que pierde una oveja y deja las 99 y la busca, ¿verdad? Es maravilloso cómo realmente nosotros necesitamos cuidarnos los unos a los otros y cuidar a los hermanos que se aparten. No podemos tardar mucho tiempo, necesitamos recuperar a nuestros hermanos. El 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a solas con él. Y si te oye, has ganado a un hermano. Después dice que si no te escucha, pues ve y ten comunión con otros hermanos. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo, 2 o 3 hermanos, el Señor dice que todo lo que le pidamos, claro, cuando pedimos para los intereses de Dios, ¿no? Hay aquí otro versículo. Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra
habrá sido desatado en el cielo. Maravilloso. Otra vez dijo el Señor, de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya otras veces he compartido, cuando decimos que estamos en Él, es que estamos en su atmósfera, estamos en Él mismo, estamos disfrutándole a Él y estamos en la esfera divina. Y todo lo que pidamos al Padre en esa esfera, dice que nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir para nuestros intereses, sino pediremos por los intereses de Dios. Así que maravilloso. Hay otro versículo, dice, entonces aquel siervo postrado le adoró. Todos sabemos de que había un rey, de que había unos siervos que le debía dinero, mucho dinero. Pero dice que aquel siervo vino postrado y le adoró. Y le dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oh, y dice que el Señor de aquel esclavo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Señor Jesús. Y ese mismo que fue perdonado, dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Esto se lo está diciendo al que estaba endeudado con el otro señor. Y este señor le perdonó su deuda. ¿No es maravilloso esto? Pero después de haberle perdonado, él cogió y se encontró a uno que le debía muchísimo menos todavía. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que le reclamó lo que le debía, habiéndole perdonado el otro más. Y fíjate lo que dice el 18:30, más él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagó la última deuda. Pero dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le explicaron al Señor que le había perdonado lo que había pasado. Y qué maravilloso de que entonces dice que le llamó su Señor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonó porque me rogaste y tú no la has perdonado a este. Bueno, es maravilloso, ahí nos damos cuenta que si nosotros, que fuimos perdonados por el Señor, con todo lo que arrastrábamos, con todo lo que traíamos, si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, apague y vámonos, te lo digo de verdad. Necesitamos tener el corazón de este Señor que perdonó todo. Por eso en el Padre Nuestro, esa oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos, porque sus discípulos le digo, Señor, enséñame a orar. Aquí lo vamos a ver después más adelante. Y entonces el Señor Jesús le enseñó ahora. Y una de las cosas dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué maravilloso de que así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, así nos va a perdonar el Señor a nosotros. Señor Jesús, dice, ¿no debías tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? ¿Como yo tuve misericordia de ti? Señor Jesús, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Señor Jesús, maravilloso. Bueno, queridos hermanos, estos son los versículos de entrada que los seguiremos leyendo durante todo este mensaje, pero comenzamos ya con el punto Romano 1 que dice así. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 12, dice que trata
de los principios que rigen al pueblo del reino en su manera de tratar a otro. Este es el mensaje. La vida del reino y de la manera, en su manera de tratar a otro. Y revela también que el gobierno celestial sobre el pueblo del reino requiere de que ellos, digamos nosotros, cuidemos según el Espíritu. Así que vamos a leer de nuevo otra vez en Mateo, desde el capítulo 7 en adelante, como el Señor nos está hablando aquí, ¿no? Señor Jesús, dice así. Amén, Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Mateo 7:1 dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Queridos hermanos, si nosotros estábamos muertos y Cristo nos dio vida juntamente con Él, ¿cómo nosotros no podemos juzgar? Porque hemos visto cuánto el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado. Nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Dice el 2, porque con el juicio con que juzgáis, vosotros también seréis juzgados. Y con la medida que medís os será medido. Que Dios nos libre a partir de ahora de juzgar o de medir a los santos la medida espiritual. Y es cuando viene aquí y dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no considera la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Si nosotros tenemos una viga, ¿cómo le vamos a decir al hermano la paja? Esa viga impide nuestra visión, impide el que podamos ver el propósito de Dios. Señor Jesús, quita nuestra viga en esta mañana, quita todo lo que te estorbe, que Señor interrumpa tu edificación en la vida de la iglesia. Señor Jesús, dice aquí el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces cuando verás claro para sacar la paja que tiene tu hermano. Oh Señor Jesús, qué palabra. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué realmente estamos repitiendo tanto esto? Porque esto continuamente corre en nuestros pensamientos y en nuestra mirada y en todo. Señor, en esta mañana que tú haya un cambio de vida en nosotros y que realmente miremos a nuestros hermanos como a ti mismo, Señor. Por eso dice, no deis los santos a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Todo esto de los santos, nuestras experiencias, nuestra riqueza. Dice, no sea que las pisotea y se vuelvan y se os despedacen. Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Oh, maravilloso, llamad y se os abrirá. Señor, en esta mañana queremos orarte, queremos llamarte, queremos buscarte, queremos, oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Señor, ábrenos tú en esta mañana. Amén, Señor. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más a vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Señor Jesús, maravilloso. Así que todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor Jesús, nosotros no queremos reinar ante nuestros hermanos,
No queremos, digamos, sobresalir entre ellos. Queremos orar por cada uno de nosotros, unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros, vivir esta vida del Señor, en esta vida del reino, una vida donde hay una vida placentera, donde nos amamos, donde nos consolamos, donde nos ayudamos los unos a los otros. Y si pasamos por cualquier situación, aquí lo hemos oído, el que pide, recibirá, el que busca, hallará, el que llame, se le abrirá. Señor Jesús, hay aquí un ejemplo en Jueces, donde los árboles vinieron a pedirle al olivo y también a la vid de que reinara. Y no vea qué contestación le dio tanto la vid como el olivo. Escucha, Juez 9:8 dice así, fueron una vez los árboles a ungir rey entre sí, y le dijeron al olivo, olivo, reina en nosotros. Dice el 9, mas el olivo le respondió, yo he de dejar esta grosura con la cual son honrados por mi Dios y por los hombres. ¿Para qué? ¿Para yo ir a mecerme encima de los árboles? No, yo estoy aquí para que realmente dar fruto de este aceite divino, de que agrada a Dios y también a los hombres. La verdad que muchos desean estar centrados en la poltrona y reinar, en vez de estar dando este rico suministro. Señor Jesús, y también vino a la vid, ¿no? Y también le dijo lo mismo que el olivo. Pero qué maravilloso de que nosotros lo podemos decir hoy, Señor. No quiero reinar ante ningún hermano, no quiero hacer nada que no sea dispensarte a ti y vivirte a ti. La letra A dice, las personas del reino que viven en un espíritu humilde bajo el gobierno celestial del reino, siempre se juzga a sí misma y no a los demás. ¿No es maravilloso esto? Aquellos que realmente tenemos una vida del reino, dice que nos juzgamos a nosotros mismos, no a los demás. A los demás tenemos que pedir misericordia, no que nosotros hacemos una travesura mucho peor que nuestros hermanos y venimos, Señor, ten misericordia de mí, oh Señor, otra vez he caído, perdóname, límpiame. Pero en lo más mínimo que vemos a un hermano, rápidamente lo calificamos. ¿Con qué? Y este es el que dice, y este es el que hace, y este es el que se levanta, y este es el que... Hermanos y hermanas, vivamos la vida del reino, donde nos cuidamos, donde nos alimentamos, donde nos curamos los unos a los otros, y donde nos amamos los unos a los otros, y nos cubrimos los unos a los otros. Por eso dice en Mateo 1, lo hemos leído, no juzguéis para que no seáis juzgados. Punto número 1 de la letra A dice así, si nosotros juzgamos a otro con justicia, nosotros también, por Dios, seremos juzgados con justicia. Señor Jesús, si nosotros juzgamos a otro con misericordia, seremos juzgados por el Señor con misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Señor Jesús, el versículo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medid, os será medido. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, gracias que tú nos estás advirtiendo cómo vivir en esta vida del reino. En Santiago 2:13 dice, porque juicio y misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Punto 2 dice, a fin de que nosotros podamos ser aquellos que tratamos con otros,
primero debemos de rechazarnos a nosotros mismos y considerarlos a ellos, compadecernos de ellos y ser misericordiosos para con ellos. La paja que está en el ojo de nuestro hermano debe recordarnos la viga que está en nuestro propio ojo. Así que es maravilloso esta vida del reino. La vida del reino es contrario a la vida de este mundo. Los árboles crecen para arriba, nosotros tenemos que crecer para abajo y echar raíces por abajo. Queridos hermanos, no seamos levantados, no seamos vistos, sino que realmente seamos aquellos que alimentamos, que suministramos, que cuidamos a nuestros hermanos. En Mateo 7:3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en tu hermano y no considera la viga que está en tu propio ojo? Necesitamos considerar la viga que está en nuestro ojo. Punto 3. Mientras, hermanos y hermanas, que permanezca la viga en nuestro ojo, dice que veremos borrosamente, sin ninguna claridad. Por eso necesitamos, oh Señor, quita mi viga. Yo quiero ver claramente, y al ver claramente quiero tener tus ojos, quiero tener tu mirada, quiero sentir lo que tú sientes, quiero ver lo que tú ves con claridad. Dice también el 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Señor Jesús, hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja de tu hermano. Perdonad que en esta mañana esté remachando todos estos versículos, pero es que, hermanos y hermanas, lo necesitamos. Yo lo necesito, de que el Señor me siga recordando todo esto, porque yo no puedo vivir de cualquier manera. No podemos hablar cualquier cosa. No podemos pensar de cualquier forma. Señor Jesús, oh, qué maravilloso sacar. Amén. Dice la letra B, nosotros no deberíamos de dar los santos a los perros. Los santos, digamos, es nuestras experiencias, esa experiencia que tenemos con el Señor, ni echar nuestras perlas, esas riquezas de Cristo a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y nos despedacen. Ahora después vienen explicaciones de qué es lo que quiere decir esto, y cómo tanto el perro como el cerdo son inmundos, y el Señor no quiere que seamos inmundos. Hay otros animales que el Señor desea que seamos, como la oveja, ¿verdad? Tiene 2 estómagos, que rumia y aún tiene unas pezuñas, pero tanto el perro como el cerdo la tiene dividida. Eso quiere decir que no pueden discernir de lo bueno a lo malo, de la vida a la muerte. Por eso Dios quiere que seamos esos que rumian, porque como dice el perro vuelve a su gómito y el cerdo se revuelca en el fango, pero nosotros somos como esos animales limpios. Podemos caer, pero no nos podemos revolcar en el fango. Dice, aquí lo dice también el versículo, dice, no sea que vuelva y os despedace. El punto 1 dice, en Mateo 7:6, la expresión de los santos dice que se refiere a esa verdad objetiva. Aquí dice la verdad objetiva, la cual pertenece a Dios. Y la expresión vuestras perlas se refiere a estas experiencias subjetivas que son, digamos, nuestras, esas riquezas de Cristo. Maravilloso. Así que tenemos que ver realmente cómo nosotros tenemos que realmente dispensar esta vida divina unos a otros. El punto 2 dice que los perros, lo que compartía antes, dice los perros no tienen pezuñas, ni tampoco rumian. Los cerdos tienen pezuñas divididas, pero
no rumian. Dice, tal como se echa la comida a la boca, va para el estómago. Pero tanto las ovejas, dice aquí, dice, así que ambos animales son inmundos, Señor Jesús. Por eso realmente nosotros tenemos que ser esas ovejas, esos animales en un sentido, pero que rumian. Y aún tiene 2 estómagos, para que está rumiando durante todo el día. Maravilloso. Yo me acuerdo cuando era pequeño, vivía en un pueblo, y cuando venía el cabrero, y me gustaba mucho ir con él, yo siempre escuchaba a las ovejas rumiando. Siempre estaban rumiando. Siempre, aunque venía. Y digo, bueno, ¿y de dónde han cogido la comida? Y vienen andando. Y es que tienen 2 estómagos. Entonces ellos almacenan en un estómago y de ahí va cogiendo y va rumiando. Nosotros, por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, cuida el depósito que hay dentro de ti. Tenemos que tener un depósito para seguir rumiando la palabra de Dios todo el día. Dice, de entre todas las bestias que andan en 4 patas, dice, todas las que no andan sobre pezuña, dice, serán inmundas. Para vosotros, todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el anochecer. Esto está en Levítico, los 11. Dice, porque tiene pezuña dividida, es decir, pezuña partida en 2 uñas, pero no rumia, así que será inmundo para vosotros. Aquí en Hechos de los Apóstoles hay aquí un ejemplo que dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Bueno, antes de comenzar aquí, quiero parar y quiero realmente hacer un alto aquí en el camino. Vamos a escuchar una canción, la vamos a disfrutar, muy rica, y también un anuncio que ponemos para enviaros la versión Recobro el Nuevo Testamento de Estudio y una colección de 7 libros. Está atento y disfruta la canción. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com
También tenemos WhatsApp 637 87 99 66. 637 87 99 66 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de esta canción que hemos puesto y que podáis pedir esa literatura que estamos ofreciendo gratuitamente y sin compromiso. Y vamos a compartir algo sobre Cornelio, este hombre que era centurión, pero que tuvo una visión maravillosa. Dice así, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana. Él era devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y de que hacía muchas limosnas al pueblo, y dice que oraba a Dios siempre. Este hombre vio claramente en una visión como a la hora novena del día, dice sobre la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, oh Cornelio, dice, y él mirándole fijamente y atemorizado, le dio, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Maravilloso. Dice, envía pues ahora a hombre a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y dice, este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. El 8 decía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo lo que había sucedido. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice que Pedro subió allí a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Señor Jesús. Y dice que tuvo gran hambre. Bueno, aquí Pedro tuvo un sueño y le mostró de que comiera. Él no quería comer porque decía que era inmundo. Pero realmente aquí lo que nos quiere ver como este centurión, Cornelio, que daba limosna, que era un hombre justo, que era un hombre piadoso, un hombre que realmente oraba a Dios, dice que tuvo este sueño, vio esta visión. Yo creo que vio una visión y el ángel le habló. Y qué maravilloso de que le dijo hasta dónde tenía que ir, en qué casa estaba allí posando el Pedro. Le dijo incluso dónde estaba, junto a la playa. Allí hay una casa de un tal curtidor. Allí está Pedro. Oh, hermano, ¿no es maravilloso esto? Pero ahí lo que Dios quería mostrarnos, que Él realmente también iba a darle esta revelación a los gentiles. Y realmente Cornelio dice que él, voy a leer aquí, dice que, Pedro estaba allí y estaba esperando que le viniera, ¿no? Dice, pero estos hablando, dice, mal de cosas que no entiende, dice, como animales irracionales, lo que realmente el Señor nos quiere transmitir de que ahora ya realmente tanto los gentiles como los judíos, son coherederos y herederos de estas riquezas de Cristo. Como dice que Pedro, cuando recibió a estas personas que había llamado Cornelio, que había enviado Cornelio, dice que fueron para allá. Y dice que Cornelio, dice que invitó a toda su familia, a sus amigos y a los más cercanos.
Y cuando Pedro comenzó a hablar, el Espíritu Santo fue derramado allí. Qué maravilloso de que el apóstol Pedro pudo ver de que ya el Espíritu no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, porque el sueño que él había visto decía de que él no puede comer nada inmundo, porque nada ha entrado en su boca inmundo. Entonces el Señor dice, lo que yo haya creado, no lo llames tú inmundo. Entonces ahí le hizo ver de que también los gentiles estaban preparados para recibir el Espíritu Santo y recibir las cosas de Dios. Maravilloso. Por eso aquí hay en Filipenses nos advierte, porque hay muchos religiosos, muchos incircuncisos que realmente quieren, digamos, como obligar otra vez y volver, cuando realmente el Señor para con todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y Pablo, aquí en Filipenses, digamos, él se da cuenta de que teníamos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice en Filipenses 3:2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas. Es decir, de Filipenses el Señor nos lleva otra vez aquí a Mateo, porque tenemos que tener mucho cuidado. Dice, no sea que os despedacen. Oh, hermanos y hermanas, cuánto necesitamos vivir en esta vida del reino de verdad y cuidarnos los unos a los otros. Y vemos que realmente aún nosotros no somos quién para decir quién es del Señor y quién no es del Señor. Si tú has recibido al Señor, yo quiero creerte. Y necesitamos el cuidarnos, los hermanos, los unos a los otros. Hay aquí un punto, dice el punto 4, dice, cuando le hablemos a otros acerca de la verdad o de las experiencias preciosas que tenemos de Cristo, dice que debemos de nosotros percibir y determinar si ellos tienen la capacidad de recibir lo que deseamos compartirles. Porque muchas veces tenemos que tener cuidado con quién compartimos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Muchas veces nos liamos a hablar, y le damos toda la revelación, y es como si se le hubiera echado las perlas a los cerdos. Y después se revuelve contra nosotros acusándonos. Tenemos que tener mucho cuidado y discernir, Señor, guíame. Señor, gracias por la vida que tú has puesto dentro de mí. Yo quiero, Señor, que tú fluyas a través de mí. Esta vida quiero impartírsela a otro. Y tenemos que cuidar. La letra C dice, a medida que nosotros tengamos contacto, dice, a medida que tengamos contacto con las personas y tratemos con ellas, dice, debemos pedir, buscar y llamar a fin de que nosotros podamos saber la manera apropiada de contestarle. Esto es muy sabio, hermanos y hermanas, de verdad. Os leo otra vez el punto muy rico. Dice la letra C, a medida de que nosotros tengamos contacto con las personas y tratemos con ellas, nosotros tenemos que pedirle al Señor. Nosotros tenemos que buscar al Señor y tenemos que llamar al Señor para que Él nos guíe de cómo la manera apropiada de contactar a las personas. Por eso dice en Mateo 7:7, que lo hemos repetido varias veces, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor Jesús, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Primera de Timoteo dice, no reprenda con dureza al anciano, sino tú exhórtale, cuídalo como a padre. Dice, a los más jóvenes como a hermanos, cuida a los mayores como a padre, a los hermanos, a los jóvenes como hermanos. Dice también en el 5:2, Primera de Timoteo, dice, y a las ancianas, cuídala como a madre,
y a la jovencita como hermana, y escucha, dice, con toda pureza. Oh, Señor Jesús, con toda pureza. Señor, limpia nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, queremos estar limpios delante de ti para que tú puedas fluir y cómo nosotros debemos cuidar a otros. Dice el 1, pedir es orar de una manera general. Pedir es suplicar de una manera general. Buscar es suplicar de una manera más específica. Y llamar es exigir de la manera más íntima y sincera. Es decir, que pedir es algo general, buscar es algo, digamos, más específico, y llamar es algo más íntimo y sincera. Maravilloso. Gracias, Señor, por estas palabras y estos consejos. Dice que la mejor manera que del pueblo del reino puede contactar a otro es según el reino y según el Espíritu. Necesitamos permanecer en el reino y en el Espíritu. Otra vez está aquí el 9, dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? El 11, si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará? Dice, vuestro Padre que está en los cielos hará buenas cosas a los que le pidan. Y el 12 dice, así que todo lo que queráis que el Padre os haga a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor Jesús. Dice Lucas también, 11:13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu a los que se le pida? Por eso allí también hablamos lo de Cornelio. Él dio el Espíritu. Él no vio si era judío o gentiles. Él ahora está mirando nuestro corazón. Dice que de donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Oh, Señor Jesús, maravilloso. Punto 3 dice, necesitamos entrar en Dios por medio de la oración, a fin de que nosotros podamos recibir las riquezas que están corporificadas en su Espíritu para que nos alimentemos nosotros mismos. Y no solamente a nosotros mismos, sino a aquellos que están también bajo nuestro cuidado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a pedirte, enséñanos a permanecer en el reino y en el Espíritu para pedir como conviene. Maravilloso. Por eso dice, aconteció que estaba Jesús en un lugar orando. Esto es, os estoy mencionando Lucas, capítulo 11, versículo 1, que dice que aconteció que Jesús estaba en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, el Señor Jesús lo enseñó a orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre, oh Padre, santificado sea tu nombre. Primero cuando oremos, ¿qué modelo de oración? No es que tengamos que decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. No. Oh Padre nuestro. Oh, santificado sea tu nombre. Cuando oramos, no oramos en cualquier nombre, oramos en una persona maravillosa. Santificado, oh Padre, santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino, oh Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Oh, el reino es Cristo mismo.
Tenemos que pedir, Señor, crece en nosotros. Y cuando decimos que el Señor crece en nosotros, está creciendo el reino. Oh, Padre, crece en nosotros, venga tu reino. Maravilloso, Señor Jesús. El 3 dice, danos. Oh, Padre, santificado sea tu nombre, danos nuestro pan cotidiano. ¿Cuál es nuestro pan cotidiano? Cristo mismo. Es el pan vivo que descendió del cielo. Necesitamos pedir, Señor, alimentanos. Oh, queremos permanecer en el reino, pero Señor, necesitamos que tú nos alimentes. Oh, danos nuestro pan cotidiano cada día. El 11:4 dice, y perdónanos, perdona nuestros pecados. Oh Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos el pan nuestro cada día. Señor, perdona nuestros pecados. Y escucha lo que dice, termina diciendo el versículo 4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Padre, y no nos deje entrar en tentación. ¿No es esto maravilloso? ¡Qué oración! ¡Qué modelo de oración! ¡Cuánto necesitamos animarnos los unos a los otros! Vivir la vida del reino, vivir la vida de la iglesia, como el mensaje de la semana pasada. Vivir en el reino y en la iglesia. Y ahora aquí en la parte práctica, donde nosotros, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos buscar, cómo debemos de cuidarnos los unos a los otros. El 11:5 dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y dice, amigo, préstame 3 panes? Sigo aquí el 6. Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y dice que aquel, donde fue a comprar los panes, dice, aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Yo no puedo levantarme y dártelo. Como diciendo, ven mañana. Pero, escucha, dice, pero os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, dice, por su descarada insistencia se levantará y le dará lo que necesite. Señor Jesús, queridos hermanos, esto quiere decir que nosotros necesitamos pedirle insistentemente a Dios para que nos dé lo que pedimos, pero lo que nos dé lo que pedimos para el reino, para la vida del reino, para la edificación de la iglesia, para cuidar a nuestros hermanos. Por eso no se puede ir ningún hermano. Necesitamos ser insistentes. Y aunque el Señor diga no me moleste, nosotros tenemos que seguir molestándolo, Señor. Y tenemos que ser como este hombre injusto, este juez. Y tenemos que ser como este hombre que viene su amigo. Y hay otra parábola de la viuda, aquella viuda que insistente ahí. Y dice aquí, pero lo que el Señor lo que nos aconseja. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oh, maravilloso, porque todo aquel dice que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Oh, queridos hermanos, porque ¿qué padre de vosotros si le pide un pescado al lugar le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Hermanos y hermanas, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, escucha, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida? Oh, queridos hermanos y hermanas, cuánto necesitamos permanecer, disfrutar a este Cristo maravilloso. Señor Jesús, vivir la vida del reino. Señor, ilumínanos. Señor, guárdanos, cuídanos. Sigo, dice,
4 dice: debemos aprender a hacerlo todo mediante la cruz y por medio del Espíritu, a fin de que podamos ministrar a Cristo en otro, con mira a su cuerpo, con mira al cuerpo de Cristo. Necesitamos realmente, este punto es muy rico. Dice que debemos aprender a hacerlo todo mediante la cruz. ¿Qué es la cruz? Ahí estamos muertos, ahí estamos crucificados. Debemos hacerlo todo por medio de la crucifixión y por medio del Espíritu, a fin de ministrar a Cristo en otro, con mira a su cuerpo. Maravilloso. Salomón, en Segundo de Reyes, le dijo: dame, Dios mío, ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar. Dice, para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Hermanos y hermanas, necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Salomón le pidió sabiduría y el Señor le dio mucha sabiduría para poder cuidar al pueblo. Cuánto más si nosotros le pedimos sabiduría para cuidar a nuestros hermanos. No para pedir un coche más grande, no para tener una casa más grande, no para tener más comodidad, sino para el reino de Dios. Oh Señor Jesús, en el punto Romano 2 dice: a fin de que nosotros, hermanos y hermanas, podamos llevar la vida del reino, una vida de un Dios hombre, una vida de un hombre que esté lleno de Dios. En la vida de iglesia nosotros debemos ser humildes y no menospreciar a ningún creyente, sino que debemos de amar a nuestros hermanos y perdonarlos, amar y perdonarlos. Dice en el capítulo 18 de Mateo, versículo 1, dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Esa es otra etapa de la vida cristiana. Hemos pasado de cómo cuidar a nuestros hermanos, hemos pasado realmente de cómo suministrar a nuestros hermanos, cómo cuidarnos los unos a los otros, cómo sacarlos de toda situación, cómo realmente orar desesperadamente ese grupo vital, esos 2 o 3 hermanos, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que le pida al Padre lo recibirá. Esto es una palabra viviente, una palabra clara, una palabra muy reveladora, una palabra muy práctica que nosotros tenemos que practicar, de orar y combatir unánime por lo que realmente el enemigo está haciendo estratagema. Necesitamos orar unos por los otros. Pues hermanos que nos están reuniendo, tenemos que orar para que se reúna, traerlo con ternura. Pero aquí dice de que aquí realmente dice: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Te das cuenta? Ahora ya entramos en otra etapa, la ambición, el querer ser el mayor. Bueno, dice 18:2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si vosotros no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué os parece? Jamás entraréis. Necesitamos hacernos como niños. No tenemos que ambicionar, sino, como ese niño, comer, respirar, alimentarnos. El 4 dice así: que el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille con este niño, y cualquiera que reciba un niño como este en mi nombre, por causa de mi nombre, dice, a mí me recibe. Es decir, que cuando recibimos a unos hermanos, estamos recibiendo a Dios mismo. Pero dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, dice, más provechoso le sería
que se le colgase al cuello una piedra del molino y se le hundiese en lo profundo del mar. Terrible para decir el Señor esto. ¿Cuánto necesitamos? Señor Jesús, ten misericordia de tus hijos. Señor, no solamente en Málaga, no solo en Andalucía, no solo en España, no solo en la península ibérica, no solo en Europa, sino en todos los continentes, Señor. Abre los ojos de tus hijos, que nuestros corazones se puedan volver a ti, que te podamos traer de regreso, Señor, y podamos orar. Santificado, Padre, sea tu nombre. Venga tu reino. Oh, Señor Jesús, venga tu reino. Queridos hermanos, cuán equivocados estamos. Necesitamos vivir en esta atmósfera del reino. Dice el 7, ay del mundo por los tropiezos, dice, porque es necesario que venga tropiezo, sí, pero ay de aquel hombre de quien viene el tropiezo. Hay muchos tropiezos, pero ay de aquel hombre. Es el enemigo el único que puede darnos tropiezo. Nosotros no podemos hacer tropezar a nuestros hermanos. Si tu mano o tu pie te es causa de tropiezo, córtalo y échalo de ti. Mejor entra en la vida del reino manco, que teniendo dos manos o dos pies y echado en el fuego eterno. Señor Jesús, y si tu ojo te es causa de tropiezo, sácalo y échalo de ti. Mejor entra en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y está echando en la gaena del fuego. Queridos hermanos, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Oh, dice en Mateo 18:10, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo, dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, estamos siendo observados. Muchos ojos están sobre nosotros. Necesitamos cuidarnos. ¿Cómo conducirnos? El 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y sigue diciendo en Mateo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 en los montes e irá a buscar la que se había descarriado? ¿Te das cuenta? ¿Qué ejemplo? ¿Qué modelo? Este es un modelo del Señor. El Señor dejó las 99 que estaban seguras allí, entre ellas, pero se fue y dejó una. Nosotros fuéramos dicho, no, nosotros cuidamos aquí las 99 por una que se ha ido, pero dice que Él lo dejó todo. Y fue por aquella que se había descarriado. El 13 dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Oh, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermanos y hermanas. Oh, necesitamos vivir esta vida del reino. Dice de 14, de la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú y él, y si te oye, ha ganado a un hermano. Mas si no te oye, dice, toma contigo uno o dos más, para que por de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, y si rehúsa oírlo a ellos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa a la iglesia, tenlo por gentil y recaudador de impuestos. Escucha lo que dice. Esta es la rajatabla que nosotros haríamos, pero Dios no hizo eso. Él habla estas cosas, porque estas cosas es la que nos está ocurriendo a nosotros. Cuando hay algún hermano que no entra en razón, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a 2 o 3 y después, si no escucha, a la iglesia. La iglesia, claro, no públicamente a todos los hermanos,
sino a esos hermanos ancianos, pastores, responsables de la iglesia, que ellos son los que representan en miniatura la iglesia. Entonces, dice, y si no lo escucha a ellos tampoco, tenerlo por gentil y publicano. Pero ya voy a terminar, y mira qué consejo nos da el Señor. En el versículo siguiente, hemos leído el 17, pero ahora llegamos con el 18. Y mira lo que dice el Señor aquí. De cierto, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo, de cierto os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, vamos a poner en vez de cualquier cosa a este hermano que cayó, ¿vale? Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de este hermano, que lo hemos querido tenerlo por publicano y gentil, que no ha escuchado nuestras palabras, dice, acerca de cualquier cosa que le pidáis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo creo más esta palabra que a mí mismo y que a nosotros. El 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí, y entonces fue cuando se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces, Señor? Y en el 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer justicia con sus siervos. Yo aquí me voy a parar y la semana que viene seguiremos con estos versículos, y a la entrada también comentaré también lo de los hermanos del capítulo 18, versículo 1. Necesitamos que el Señor abra nuestro corazón, abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, y podamos ver como Él ve, y podamos sentir como Él siente. Queridos hermanos y hermanas, pues yo ya me despido orando al Señor, diciendo que el Señor os fortalezca, que el Señor os llene de su bendición y que realmente Él pueda introducirnos cada día más en su reino y vivir la vida del reino. Amén.